Expresa TV presenta. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Un gusto saludar a cada uno de ustedes que amablemente nos abren las puertas de sus hogares para llegar a través de su programa Palabra de Vida. Estamos en Expresa TV. Hoy vamos a tener un programa sumamente interesante. Vamos a tener la visita del padre Sergio Moctezuma Estrada. Él es un sacerdote de la diócesis de Celaya que está ejerciendo su ministerio en una rectoría, es la rectoría del Santo Cristo, y además ahí él cumple otras funciones, incluso diocesanas. Él es el penitenciario diocesano a quien el obispo le ha delegado pues la autoridad de absolver aquellos pecados que son restringidos pues para la absolución por parte del obispo. Entonces además es profesor en el seminario. Su trayectoria y sus estudios, él estudió la licenciatura en moral, pues nos van a brindar hoy muchas herramientas para discernir una pregunta que nos han planteado acerca de la realidad del matrimonio, en donde hay una decisión previa de no tener hijos. Y desde ahí vamos a dialogar con el padre Sergio con preguntas e inquietudes que muchos de ustedes pues nos han externado. Y agradecemos justamente que ustedes en esa interacción, en ese diálogo con el canal, con el programa, pues nos puedan ir compartiendo sus inquietudes para que pues a la luz del magisterio de la Iglesia nosotros podamos ofrecer esas luces, herramientas que les puedan ayudar para discernir y tomar decisiones, encauzar su vida. Bien, pues además en este programa vamos a escuchar y reflexionar como cada 8 días el Evangelio del próximo domingo, un Evangelio también que nos habla de la oración y de la importancia de la oración que nos ha enseñado Jesús, que es el Padre Nuestro, y de la importancia de la oración que viene pues a alcanzar de Dios aquello que nosotros queremos. Pues de verdad que hoy nos alegra mucho este programa y esperamos que les dé muchas luces a ustedes. Pues sean bienvenidos y vamos a iniciar con el Evangelio del próximo domingo. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pide pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bien, hemos escuchado un evangelio que nos muestra a Jesús orando y parece ser que ora de tal manera que los discípulos quieren aprender también a hacerlo y por eso le dicen: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y justo ante esta situación, nosotros, ¿cómo poder decirlo? Pudiéramos considerar que quizá Jesús tendría que hacer un curso de oración, ¿no? Cómo orar, para llegar a orar así como Él. Y sin embargo, la respuesta de Jesús es una respuesta muy breve. Cuando oren, ustedes digan, y empieza la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y grandes santos han reflexionado acerca de esta oración bellísima y nosotros encontramos ahí que esta oración es muy completa y por eso Jesús, en vez de dar todo un curso de oración, todo un curso de oración, más bien a través de esta oración quiere que nos sintamos envueltos en ella para que esas palabras nos unan con Dios y tener ese trato, ese diálogo con Él, ¿no? Y es que es tan completa esta oración que, por ejemplo, nosotros empezamos Padre Nuestro. Y ya para empezar ahí, es reconocer a Dios como Padre, reconocernos a nosotros como hijos y reconocer a los demás como hermanos, porque no es Padre mío, es Padre nuestro. Y si es nuestro, entonces todos somos hermanos. Entonces desde ahí nos ubica esta oración en nuestra realidad. Dios, yo, mis hermanos. Segundo, dice, santificado sea tu nombre. Es una oración que lleva a alabar a Dios, a bendecir a Dios, a reconocer su grandeza, a reconocer su poder, a reconocer su divinidad. Santificado sea tu nombre. Y luego, venga a nosotros tu reino. Es decir, junto con venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Es decir, queremos que eso que tú deseas, ese plan que tú tienes para nosotros se haga presente y nosotros entonces primero nos mostramos disponibles para recibirlo y segundo nos mostramos activos para que desde lo que nos toca a nosotros lo hagamos posible. Y hágase tu voluntad justamente nos lleva también a esa parte, es decir, que lo que tú quieres para nosotros, nosotros lo queramos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego ya viene esta parte de nosotros no solo alabar y bendecir a Dios, de no solo querer lo que Él quiere, sino de pedir que nos ayude. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y aunado a ello viene la súplica del perdón. Perdona nuestras ofensas. Pero no solamente esa súplica de perdón con Dios, sino esa súplica de perdón para establecer la paz entre nosotros, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esta parte última dice, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Aunque en Lucas se queda solamente hasta no nos dejes caer en la tentación, ya Mateo dirá que la otra parte, ¿no? También, donde no solamente es no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, donde viene esa parte donde decís, pues es muy fácil que yo caiga en esta situación, por mi debilidad, por mis criterios, pero no me permitas que yo caiga. ¿Por qué? Porque puedo caer en una situación donde te ofenda, porque puedo caer en una situación en donde no solo te ofenda, sino ofenda al prójimo, puedo caer en una tentación en la cual yo rompa mi relación contigo, con el prójimo e incluso con nosotros mismos y con la propia naturaleza, como lo hemos reflexionado ya en otras veces desde el pecado original. Y desde esa perspectiva entonces, es importante que nosotros atendamos también a la segunda parte, ¿no? ¿Qué dice la segunda parte? La segunda parte dice Jesús, pone el ejemplo, ¿no? De un amigo que va a tocar las puertas de otro amigo para pedirle que le ayude con un poco de pan para compartir. Y es ahí en esa realidad en donde surge aquello que dice Jesús, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, pidan y se les dará.
Es decir, que nosotros vivamos este momento de oración, particularmente la del Padre Nuestro, como una oración que nos lleve a saber que aquello que nosotros pedimos es aquello que nosotros vamos a recibir de parte de Dios, porque dice Jesús, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu a aquel que se lo pida. Que nosotros aprendamos, como Jesús nos ha enseñado, a orar, y que esta oración la hagamos de una manera más consciente cada vez, sabiendo que esta oración como modelo de oración nos ubica, nos envuelve, nos alcanza, cuando conscientemente así lo decimos, aquello que nosotros pedimos de Dios. Pues que esta oración la hagamos ya no de una manera mecánica, sino consciente, para alcanzar aquí así aquello que necesitamos de parte de Dios. Bien, pues ahora vamos a plantear la pregunta, que es una pregunta capciosa ahí con el test de fe, que tanto conocemos nuestra fe. Y dice, ¿qué animal habló en la Biblia? Inciso A, el burro de Belén. Inciso B, el burro de Balaam. Inciso C, la serpiente del Edén. O inciso D, ninguno. Pues esa sí está más dificilita, ¿verdad? Entonces vamos a leer la Biblia, vamos a googlearle, vamos a ver dónde encontramos, de dónde nos apoyamos para atender esta respuesta y conocer cada vez más esos detallitos de nuestra fe. Bien, pues vamos ahora a una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Palabra de Vida. Bien, pues es importante ir conociendo a los santos que a veces vamos teniendo como intercesores, a los cuales les vamos teniendo cierta devoción y que quizá de pronto pues no los conocemos. Nos quedamos con esa recomendación que nos hizo la mamá, la abuelita, el tío, el padrino, el amigo, la amiga. Pídele a San Charbel, o pídele a San Judas, o pídele. Entonces, pero a veces nos quedamos en eso, ¿no? Pedimos porque nos recomendaron que era buen intercesor, pero no los conocemos. Y justo hoy vamos a adentrarnos a conocer a un gran santo que pues por aquí muchos tienen especial devoción y lo buscan como intercesor. Ese es San Charbel, del cual estamos celebrando en estos días su fiesta, particularmente hoy, 24 de julio, es la fiesta pues de este gran santo. Conozcamos pues a San Charbel. ¿Sabías que hay un santo que vivió prácticamente en el anonimato, pero que después de su muerte se hizo conocido en todo el mundo por tantos milagros? Hoy en Elegidos de Dios te contamos la historia de San Charbel MacLough, un hombre de fe profunda, silenciosa pero poderosa. Nació en 1828 en un pequeño pueblo montañoso del Líbano llamado Beccafra. Desde niño mostró un corazón diferente. Mientras otros jugaban, él se retiraba a una cueva para orar. Sentía un amor tan grande por Dios que a los 23 años dejó todo para entrar al monasterio maronita de Anaya. Allí vivió como monje, obediente, humilde, callado, siempre sirviendo a los demás. Pero no se conformó con eso. A los 47 años pidió permiso para vivir como ermitaño, completamente aislado del mundo, dedicado únicamente a la oración, al trabajo manual y al ayuno. Se fue a una pequeña ermita en las montañas y ahí pasó 23 años en silencio y entrega total a Dios. San Charbel celebraba la Eucaristía cada día con una devoción tan intensa que quienes lo conocieron decía que parecía estar en el cielo. Fue precisamente durante una misa en la noche del 24 de diciembre de 1898 que sufrió un derrame cerebral al elevar la hostia consagrada. Murió días después en total paz. Pero lo más asombroso vino después. Su cuerpo no se descompuso, al contrario, emanaba un líquido parecido a sangre con aroma dulce. Y de su tumba salía una luz inexplicable. Médicos y científicos no podían entenderlo.
Desde entonces, comenzaron a reportarse miles de milagros por su intercesión. Personas gravemente enfermas sanaban, paralíticos caminaban y quienes se sentían perdidos encontraban consuelo. Hoy se tienen más de 29,000 testimonios documentados de personas de todo el mundo que aseguran haber recibido un milagro gracias a él. Fue canonizado en 1977 por el Papa Pablo VI. Y desde entonces su figura se ha convertido en símbolo de fe, esperanza y sanación. San Charbel es el ejemplo de que no hace falta ser famoso, ni hacer ruido, ni brillar ante los ojos del mundo, cuando se brilla ante los ojos de Dios. Si hoy estás atravesando una enfermedad, una angustia, un momento difícil, no estás solo. San Charbel es un amigo fiel en el cielo, que intercede por los que claman con fe. Bien, continuando con nuestro programa, estamos ya entrando al área del confesionario digital y nos han planteado una pregunta que es muy interesante, que quizá en el ámbito general alguien la ha planteado, pero quizá no ha resonado tanto. Hoy nos acompaña para atender esta inquietud y darnos luces desde el magisterio, desde su experiencia, desde sus estudios, el padre Sergio Moctezuma Estrada, que, bueno, pues ya incluso ha venido otras veces al programa y la verdad es que nos hemos quedado con grandes enseñanzas, con muchas luces y con muchas herramientas para que desde nuestra fe podamos orientar nuestra vida. Padre Sergio, bienvenido a este su programa, esta es su casa. Muchísimas gracias, Padre Daniel, nuevamente gracias por invitarme y gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares. Padre Sergio, pues quizá una pregunta que se ha hecho en silencio y que no hemos sacado tan a la mesa. Es una pregunta que hoy nos plantean y que se me hace de suma importancia para orientar nuestra vida cristiana ante este contexto incluso en el que ahora pues por distintas cosas le huimos a la responsabilidad, le huimos al compromiso y bueno, y en este ámbito de la vida familiar nos plantean esta pregunta. Padre Dani, aunque lo vamos a hacer Padre Sergio. La neta, traigo una duda medio existencial. ¿Está mal si no quiero tener hijos? O sea, no es que odie a los niños ni nada, solo no me siento llamado a eso. ¿Dios se agüita si uno decide no ser papá o mamá? Muy bien, pues yo creo que primero hay que decir que sobre el matrimonio han surgido actualmente muchas preocupaciones y muchas cuestiones que dependen de las circunstancias nuevas que estamos viviendo en este cambio de época, ¿no? Una de ellas es el tema precisamente de los hijos en el matrimonio. A esta pregunta tan sencilla, tan directa y tan honesta, puede haber diversas respuestas. Lo primero o lo más concreto que podríamos decir es, hay que saber qué es el matrimonio, qué implica el matrimonio, hay que querer lo que es el matrimonio y lo que conlleva, y a la vez tener la capacidad de poder realizar lo que es el matrimonio con sus compromisos, con sus deberes, y así también pues conseguir la felicidad que brota del matrimonio, ¿no? El matrimonio va dirigido, sí, a la unión del hombre y la mujer, una unión de amor, que establece un vínculo de una comunión de vida y amor entre el hombre y la mujer, que es un vínculo permanente, pero ese amor precisamente que origina ese vínculo está orientado no solamente al bien de los esposos, que es uno de los fines fundamentales del matrimonio, sino que precisamente por ese amor que se tiene en el hombre y la mujer, el matrimonio también se dirige a la generación de la vida, que es lo que se llama el bien de los hijos, ¿no? Es generar vida y educarla, ¿no? Ese es de los fines del matrimonio. Si yo quiero casarme, debo conocer esa naturaleza del matrimonio, ¿no? La doctrina cristiana, y vertida también en lo que conocemos como el derecho canónico, la legislación de la Iglesia, lo manifiesta en uno de sus cánones precisamente. ¿Qué es el matrimonio? Pues podríamos decir en general que es la alianza indisoluble entre un hombre y una mujer para toda la vida, y en orden también pues a generar la vida, que es la prole y su educación. ¿Qué pasa si yo no quiero tener hijos? Estoy excluyendo uno de las cualidades y fines fundamentales del matrimonio. Por lo tanto, puede ser que no esté queriendo realmente lo que es el matrimonio. Si yo hago una exclusión como un acto de voluntad directa
seria, formal de los hijos, entonces estoy excluyendo uno de los fines fundamentales del matrimonio y no sería válida esa unión matrimonial. Puede ser que haya el deseo de establecer una comunión con una mujer o con un hombre, según sea el caso, pero no ser un matrimonio, al menos no un matrimonio pleno ni un matrimonio cristiano. Podría ser una relación y pues cada quien tiene la libertad de hacer las relaciones que quiera, las comuniones formas, o lo que quiera, ¿no? Pero no sería un matrimonio. ¿Por qué? Porque están excluyendo directa y explícitamente uno de los fines principales del matrimonio, que es la generación de la vida. Esa sería así como la pregunta clara y contundente, ¿no? Sí, padre, y es que justamente recuerdo dos momentos en donde este fin, que es la colaboración con Dios en la creación a través de la generación de la vida, se pregunta tanto en la presentación matrimonial como en el cuestionario previo al consentimiento. Cuando uno hace una presentación matrimonial, les pregunta, ¿sabes que el matrimonio por su propia naturaleza está encaminado a la procreación y educación de los hijos? ¿Y aceptas contraer matrimonio sin excluir este fin? Sí. Esa es una de las preguntas en la presentación matrimonial. Y la otra, cuando ya se van a contraer matrimonio, cuando ya va a ser el consentimiento, se hacen tres preguntas anteriores, y la tercera es, ¿están dispuestos a aceptar de Dios los hijos que...? ¿verdad? Y precisamente en esa, fíjate, en esa forma de preguntar ahora que la liturgia de la Iglesia ha introducido en la celebración del matrimonio, se aceptan libre, responsablemente los hijos que Dios le dé. Se ha metido esa palabra responsablemente para resaltar precisamente el modo en que los contrayentes y después esposos contribuirán con Dios a la generación de la vida. Una vez dicho lo anterior, o sea, no es posible excluir absolutamente el bien de los hijos. No es posible si yo quiero casarme. Hay que decir que eso no implica entonces que debo tener hijos a por mayor o indiscriminadamente. En la doctrina de la Iglesia hay algo que se llama paternidad responsable, que es una doctrina que lamentablemente es muy necesaria en la actualidad, pero decía lamentablemente muy desconocida, incluso a veces hasta por miembros mismos de la Iglesia, y no se diga ya por otros consejeros matrimoniales o médicos, etcétera, ¿no? ¿Qué dice en general la paternidad, la doctrina sobre la paternidad responsable en la Iglesia? Que es los esposos están llamados a generar la vida, pero esa generar la vida debe hacerse con un criterio humano, es decir, razonado, a la luz de la voluntad de Dios. Por lo tanto, tienen ellos que ver también la conveniencia o no, a la luz de la voluntad de Dios, si hay que engendrar vida o no, si en un momento determinado o después. Pero es una doctrina muy importante porque precisamente ahora los esposos tendrán que ver cuándo generar vida mediante el acto sexual propio de los esposos, un acto santo de unión sexual de los esposos, y cuándo, en la voluntad de Dios, según las circunstancias personales, sociales, médicas, etcétera, económicas incluso, no es conveniente engendrar vida. Y una vez que se ve esa cuestión, si hay que engendrar o no engendrar, se pregunta cómo hacerlo. Si se va a engendrar vida, porque son las condiciones adecuadas y por lo tanto corresponde a la voluntad de Dios, pues se hace mediante un acto sexual de los esposos, honesto, santo, etc. Si en esa reflexión se ve que no es conveniente engendrar vida en ese momento, por lo tanto hay que buscar los medios adecuados para no engendrar vida. En este caso son lo que conocemos como los métodos naturales, donde los anticonceptivos y otros pues no tiene cabida, ¿no? Pero eso es a lo mejor para otro tema y otro momento de reflexión, pero eso es lo primero. O sea, el hecho de que tienes que estar abierto a la vida como esposo no significa que debas de tener todos los hijos que lleguen, ¿no? Sino que por eso se habla responsablemente, es decir, el esposo, la esposa colaboran con Dios en la creación de la vida humana, pero de manera precisamente razonada, reflexiva, en diálogo, analizando las circunstancias y tomando una decisión. Por eso el engendrar vida es una decisión plenamente humana y es una decisión que brota de un acto libre y de amor entre los esposos. Eso yo creo que sería lo primero también a aclarar a la luz de la respuesta que di anteriormente, ¿no? Y luego viene lo otro, habría que analizar en cada caso concreto el motivo del por qué no se quieren tener hijos. Sí, justo es lo que le iba a decir, padre, porque a lo mejor yo no quiero tener hijos porque mi salud no me lo permite, un decir, ¿no? Pensando en la esposa,
En la juventud tuve no sé, indicios de cáncer en la matriz, cosas así que me impiden pues tener hijos porque puede detonarse aquello que empezó, una cosa así, ¿no? Entonces, cuando hay una circunstancia, padre. Sí, allí los casos pueden ser muy variados y es necesario acercarse cada uno con sus pastores, sus párrocos, sus capellanes, sus directores espirituales, para que a la luz de la doctrina de la iglesia y a la luz de sus circunstancias particulares puedan tomar una decisión. Una de las circunstancias que es la más común actualmente no es solo el tema de la salud, más bien es el tema de la economía y del trabajo profesional. Ahorita que se ha insistido mucho en el tema del trabajo profesional, no solo del hombre, sino también de la mujer, pues ciertamente si se va a dedicar al campo del trabajo profesional, pues no, el tema de los hijos como que no tiene mucha cabida, ¿no? Ese es uno de los rubros. El otro es el tema de la economía, ¿no? Que pues ahorita tener un hijo y más en la época de consumo que estamos, pues tener un hijo es carísimo, es muy caro, ¿no? Y luego si queremos además como familia tener una casa, comprar un coche, salir de paseo ahorita que estamos en verano, en vacaciones, ¿no? El tema económico es un tema de los más, yo creo que de los más presentes a la hora de decidir si tener o no tener hijos, ¿no? Entonces todas esas circunstancias, también el médico, el tema laboral, por ejemplo, los que tienen que estar en la disponibilidad de cambiar de lugar de trabajo, ¿no? Que ahorita también está muy en tendencia en el tema profesional. En fin, son circunstancias que hay que tener en cuenta. Por eso, en esas circunstancias hay que ver si es conveniente o no tener hijos. Pero la clave, ¿cuál es? La clave es que los esposos, exactamente, los esposos no se cierran, no excluyen, no hay un acto de rechazo absoluto y explícito a los hijos, sino que aceptando el bien de los hijos, ellos razonadamente y con una visión sobrenatural y con generosidad, a la luz de sus circunstancias, tratan de descubrir la voluntad de Dios y así decidir si es el momento de engendrar hijos, si es el momento de no engendrarlos, cuántos hijos. Eso también y es decisión de los esposos, a la luz de una reflexión dialogada entre ellos, con Dios, y tratar pues también que sea una decisión generosa, ¿no? Pero eso sí ya son casos que hay que hablarlos directamente con sus pastores para poder tomar una decisión adecuada. Sí, padre, y planteándolo al revés, pensando no en una exclusión determinante, formal, seria, resulta que contraen matrimonio, una pareja, y hacen su discernimiento, deciden en qué momento tener hijos, pero resulta que no pueden tenerlos. Sí, esa es otra de las realidades. Ahí, sobre todo, muchas veces da la frustración, ya sea del hombre o de la mujer. ¿Cómo vivir esa realidad en la vida matrimonial, sabiendo que quizá tenían incluso la intención de engendrar hijos, pero no les es posible? Fíjate que eso es dentro de las circunstancias paradójicas de la vida, mientras que hay un buen número de matrimonios, esposos que no quieren tener hijos por la economía, el trabajo, etcétera, ¿no? Incluso cuestiones estéticas, porque su cuerpo se deforma, etcétera, en el caso de la mujer. Hay muchos otros que quieren tener hijos y no pueden, lo cual también es una circunstancia del tiempo actual que habría que analizar incluso a nivel físico, médico, de toda la cuestión química que está presente en esto, porque ahorita ha aumentado, parece ser estadísticamente, el tema de las mujeres que no pueden embarazarse o que si se embarazan no pueden retener al embrión, al bebé en su vientre y lo expulsan. Eso sería muy interesante hacer ese estudio o por lo menos ver cómo va, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias actuales que provocan eso, ¿no? Tiene que ver mucho con los alimentos, tiene que ver mucho con las medicinas, tiene que ver mucho también incluso con el uso ya de anticonceptivos. A temprana edad, sí. Sí, tiene mucho que ver con eso. Pero bueno, vamos al caso general, un matrimonio que sí quiere tener hijos y no puede tenerlos. En primer lugar, es una experiencia dolorosa, sí, es una experiencia dolorosa. ¿Por qué? Porque la apertura a la vida, esa orientación a tener hijos, no es una orientación impuesta por costumbres, por reglas o por normas ni siquiera religiosas, ¿no? O sociales. Es la consecuencia natural de dos personas que se aman. Y el poder ver en su hijo su amor encarnado, esa es la maravilla, ese es precisamente un sacramento, por decirlo así, natural de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, el esposo y la esposa ven en el hijo el amor encarnado que ellos se tienen.
Bueno, pero eso sería también otra reflexión que sería maravilloso. Ojalá que los esposos se dieran cuenta y los papás se den cuenta de eso. Yo me imagino que sí, pero bueno, porque naturalmente surge, pero a veces hay que cultivarlo, ¿no? Por lo tanto, cuando no se da lo que se espera, lo que es esperable y lo que es deseable, como es engendrar hijos, pues es un dolor que hay que acompañar, que hay que, ahí otra vez el ministerio del sacerdote, el ministerio de la comunidad, pues debe hacerse presente, acompañar a estos matrimonios. Pero ¿qué sucede entonces en la vida matrimonial? A mí me encanta un pasaje, no lo traigo aquí en memoria, donde están los futuros padres de Samuel en el Antiguo Testamento, cuando una de las esposas no podía tener hijos, pero era la esposa amada, consentida, ¿no?, de este hombre, y él la consuela diciéndole, ¿acaso no te es suficiente el amor que yo te tengo? A mí me encanta esa expresión, pensando precisamente en estos esposos que no pueden tener hijos. Es decir, ¿qué sucede con los esposos que no pueden tener hijos? Están llamados a crecer en el amor mutuo. O sea, van a tener que llevar ese dolor y aceptarlo como un acto también de amor al Señor, sometiéndonos a esa voluntad divina que no comprendemos. O algunas veces será causados también por cuestiones humanas, ¿no? Pero otras veces pues no sabremos. Entonces, aceptar la voluntad de Dios, crecer como esposos, crecer en el amor matrimonial, porque lamentablemente he sido testigo a veces de que cuando hay estas situaciones se echan culpas, el esposo echa culpa a la mujer echa culpa al esposo, o empiezan incluso hasta tremendas infidelidades, ¿no?, y amarguras, cuando no. O sea, más bien ahí tendrían que amarse más los esposos, de tal manera que la ausencia de los hijos propios no sea para el matrimonio causa de debilitamiento, sino más bien fortalezcan su amor, su convivencia, disfruten. Incluso hasta si lo vemos de una manera como de conveniencia mundana, pues saber que por lo menos dentro de ese dolor tendrán también circunstancias favorables que otros matrimonios no pueden, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que tener los recursos económicos, personales, de tiempo, etcétera, dedicárselo a los hijos. Mientras que los que no tienen hijos, todos esos recursos, incluyendo el tiempo, se lo pueden dedicar entre ellos, ¿no? Crecer en amor entre ellos. Segundo, pues es el tema de abrirse al servicio de la comunidad. Hay tantísimos niños que no tienen padres y necesitan un hogar, quieren un hogar. Aquí mismo en Celaya, y pues cada uno sabrá en los lugares donde nos está viendo, la necesidad que hay de familias que adopten, quieran y ofrezcan su amor a niños y niñas, ¿no? A veces bebés, a veces ya más grandecitos, a veces incluso ya hasta adolescentes. Pues ese es otro camino. Lógicamente no se puede obligar a nadie a tomar esa decisión porque, a semejanza de la paternidad biológica, la paternidad por adopción también tiene que ser un acto libre de amor y tal vez incluso hasta con unas características más fuertes todavía, sí, claro, y más generosas todavía, ¿no? Donde no busco yo adoptar un hijo o una hija para subsanar una carencia, una necesidad, es mi derecho, no. Busco adoptar a un hijo o a una hija porque ellos tienen derecho a tener un hogar y a ser amados. Y en ese amarlos a ellos yo encuentro también mi felicidad. Y tercero, decíamos, pues bueno, si no puedo adoptar o no es conveniente que adopte, no tengo las condiciones para adoptar, aún así pues no cerrarme al servicio de la comunidad. Servicio a los pobres, servicio social, servicio a la caridad, servicio a las mismas comunidades cristianas donde estamos, ¿no? Liturgia, catequesis, comedores comunitarios, en fin, tantas cosas. Padre, y aunque sé que esto nos daría para otro programa, nada más así como algo muy sintético. Digo, porque a veces empiezan en ese echarse culpas, también a buscar a veces salidas para forzar el poder tener hijos, sí, y llegan a prácticas pues en donde embrión tras embrión mueren, como son las... Sí, es verdad. Está todo el tema de... ¿Hasta qué punto estaría permitido como ese acercamiento? Pues a lo mejor, no sé, si engendro y no lo puedo retener, ciertos medicamentos que me fortalezcan. Sí, es verdad. O sea, ¿hasta qué punto está permitido esa parte, digamos así, de intervención médica? Sí, eso es muy importante porque muchas veces actuamos con muy buena intención, pero no adecuadamente, moralmente no aceptable, ¿no? Y más a la luz de la doctrina cristiana de la Iglesia. Uno de los principios es: el hijo es un don sagrado, no es un derecho de los padres. Tienen derecho a desear tener hijos porque es propio de su condición de esposos, ¿no? Pero no tienen un derecho a tenerlo porque eso es un don de la vida, es un don para nosotros cristianos, es un don sagrado, es un don de Dios. Por lo tanto, no se debe de forzar
el hecho hasta tal manera de tratar al hijo como si fuera un producto de mi voluntad, ni un producto de mi capacidad de crear o de fabricar, ¿no? Y eso es lamentablemente lo que se está haciendo muchísimo. No puedes tener hijos, no te preocupes, a ver nosotros cómo le hacemos, pero lo vas a tener, ¿no? Lo cual es una actitud muy de soberbia, entendible en muchos casos por el dolor de no tener hijos, pero también una actitud de soberbia y que puede llevar incluso al rompimiento de la comunión con el Señor. Y se pueden tener prácticas así muy tremendas, como es la fecundación in vitro, como es la fecundación de óvulos, por lo cual ya se crean o se producen, lamentablemente se utiliza esa palabra, embriones, que después al implantarlos o al intentar implantarlos en la madre, pues hay muchos de ellos que son expulsados. Otros, y por lo tanto se provocan abortos. Otros además son guardados después en congelación por si se necesitan posteriormente. Son utilizados como objetos, ¿no? Como cuentas bancarias. Y muchos de ellos pues terminan siendo desechados. Pero incluso aunque solamente se hiciera la fecundación de un solo embrión, y ese se implantara en el vientre de la mujer y tuviera fruto, se lograra, aún así sería un trato totalmente indigno de una persona, porque sería construida, fabricada como un producto, como un objeto, y no recibido como un don, ¿no? Eso no quita que pueda haber amor, eso no se cuestiona, pero no es el modo digno de tratar a un ser humano. ¿Hasta dónde puede llegar el servicio médico? Pues el servicio médico tendría que ser es ver cuáles son las causas por las cuales no pueden quedar embarazados, ahora que sí es en plural, ¿no? Que quedar embarazados, si es la causa por parte del esposo, por parte de la esposa, y retirar el obstáculo para ese embarazo, ¿no? Ahorita hay unas clínicas, una de ellas creo que está aquí en Puebla, en aprotecnología, no recuerdo exactamente cómo se llama la técnica que utilizan, que son técnicas médicas a favor de la vida, pero sin violar la norma moral, de tal manera que revisan más bien al hombre y la mujer y ven, y ellos mismos señalan cómo, no sé, un gran porcentaje de casos, no sé si 80 o algo así, tiene que ver con temas químicos del organismo e incluso también provocados por cuestiones psicológicas o emocionales, que sí son posibles revertir. Lógicamente hay que tener todo un tratamiento, proceso, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿se puede intervenir médicamente? Sí. ¿De qué manera? De tal manera que se ayude a localizar o diagnosticar las situaciones por las cuales no pueden quedar embarazados, retirar esos obstáculos y favorecer el embarazo sin sustituir nunca a los esposos y sin manipular de manera impropia también a los futuros hijos, ¿no? Y mucho menos con la posibilidad de provocar abortos, ¿no? Eso sí, sería muy importante tener en cuenta, pero ojalá que también lo mismo lo consideren, porque hay cristianos que acuden ahorita mucho al tema de la fecundación in vitro, porque económicamente ya está más cercano a las posibilidades, pero también, por eso también luego de repente surgen embarazos múltiples, ¿no? Que no son naturales, sino que son consecuencias o bien del exceso de químicos por el tema de los anticonceptivos, o bien por el tema de la fecundación in vitro y la implantación en el vientre, ¿no? En la matriz. Padre Sergio, pues ha sido muy interesante. Vamos a ir a una pausa, regresamos para unas conclusiones y bueno, pues no se despeguen porque esto está bueno. Muy bien. Gracias por continuar con nosotros en su programa Palabra de Vida. Bueno, pues ante este planteamiento interesante han surgido pues varios comentarios. El Padre Sergio nos ha compartido bastantes luces, nos ha compartido también muchas herramientas que nos ayudan justamente a no perdernos. Y primero, valorar el matrimonio. Segundo, ver qué son las circunstancias que impiden el generar la vida. Tercero, qué formas hay para, desde la voluntad de Dios, sin romper con ella, abrirnos a la vida, rompiendo ciertos obstáculos, revirtiendo ciertas circunstancias, y también el hecho de querer o no querer determinantemente tener hijos, ¿qué pasa con ello? Bien, Padre, pues a manera de ir concluyendo, ¿qué puntos considera que son importantes? Primero, desde el planteamiento de la pregunta, el no querer formalmente tener hijos, y después en esto que hemos dicho, ¿qué cosas usted cree para decirle a las parejas que no hay que perder de vista
desde nuestra fe sobre todo, para que el matrimonio se viva de una manera más plena. Sí, mira, yo creo que en primer lugar se experimenta, se ve a partir de esta pregunta la sinceridad de las personas, ¿no? Aquí va presente muchas cuestiones humanas, afectivas, por lo tanto hay que tenerlas en cuenta, ¿no? La buena intención, la buena voluntad, en este caso de las personas que preguntan. Pero luego esa buena voluntad, esa buena intención tiene que ser iluminada por la recta conciencia, la luz de valores, de convicciones morales y espirituales. En el caso de nosotros como cristianos católicos, pues es el conocer la voluntad de Dios y nosotros colaborar con Él según su proyecto divino, que es lo que Jesucristo nos enseña cuando dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Pero debemos hacerlo de una colaboración libre, razonada y verdaderamente con una confianza filial, no como esclavos ni obligados ni por miedo, ¿no? Segundo, como decías, hay que valorar el tema, ¿qué es el matrimonio? Conocer qué es el matrimonio y a la luz de ese conocimiento preguntarnos si eso es lo que yo realmente quiero para mí o para mi pareja, etcétera, ¿no? Y si eso es lo que quiero, entonces, ¿cómo puedo yo ponerlo en práctica? Ahí me voy a encontrar con circunstancias, situaciones de la vida que me pueden favorecer o dificultar el poner en práctica eso que quiero. Pero si yo tengo con claridad el conocimiento de qué es lo que quiero, a la luz también de lo que quiere Dios, entonces sabré sobreponerme o realizar ese proyecto incluso en esas circunstancias favorables o desfavorables. Y tercero, pues dentro de ese diálogo matrimonial también nunca perder el diálogo con Dios para saber cómo proceder en cada una de las circunstancias, no tener miedo a la generosidad. El Papa Pablo VI decía, no tengan miedo a los esposos. Yo sé que con la doctrina de la Iglesia muchas veces se les pide cuestiones muy heroicas, pero sepan que cuentan con la gracia. Nosotros diríamos, Dios siempre está con ustedes, ¿no? Y en ese mismo diálogo también con Dios y con ese deseo de cumplir la voluntad de Dios, buscando nuestra propia felicidad y santidad de vida, en este caso los esposos, su matrimonio, su amor mutuo y la apertura a la vida con la fecundidad, pues es el tema del diálogo con sus pastores, ¿no? La cercanía con los pastores, el diálogo con sus sacerdotes, y esperando también que los sacerdotes o los pastores de sus comunidades pues tengan esa disponibilidad y esa capacidad de escucharlos, comprenderlos y orientarlos paso a paso en estas decisiones tan importantes. Sí, porque justamente, Padre, ya como para ir cerrando, creo que a veces elegimos cosas pero sin conocerlas. Nos pasa hasta, no sé si por esa cultura de consumo o lo que sea, pero nos pasa hasta con un aparato electrónico. Queremos un teléfono y hasta nos dicen, traes un teléfono y traes estas funciones, ni siquiera las sabemos. Sí, o sea, pero lo quiero tener, ¿no? O sea, nos pasa a veces que como que queremos las cosas de una manera mecánica, automática o que una tendencia social, pero lo desconocemos. Y creo que muchas veces en el matrimonio también pasa esto. Sí. Queremos el matrimonio, pero no lo conocemos, no sabemos cuál es su finalidad. Por eso es muy importante la actitud reflexiva, de tener su momento en este ritmo tan vertiginoso que estamos teniendo, reflexionar, dialogar, pensar, platicar, reflexionar internamente, una introspección, reflexionar en el diálogo con la otra parte, el novio, la novia, el contrayente, la contrayente, ¿no? Abrir ese diálogo a la comunidad incluso, decir, bueno, somos parte de una sociedad, somos parte de una comunidad cristiana, pues no somos gente aislada, ¿no? Y ahorita estamos mucho con el tema del individualismo también, ¿no? En fin, yo creo que eso es importante, darse tiempo para pensar, darse tiempo para reflexionar, darse tiempo para decidir, pero de una manera profunda, de una manera sobre todo guiada por esa actitud de sabiduría que es conocer verdaderamente el sentido profundo de la vida, y para nosotros pues nos la da nuestra relación con Dios. Sí, muy bien, Padre, pues ha sido muy provechoso su estancia en este programa. Creo que nos deja muchas luces, muchas herramientas para que, pues sobre todo los novios, los esposos jóvenes que están en ese discernimiento puedan tomar decisiones y puedan vivir su matrimonio de una manera plena. Pues Padre, agradecemos su presencia como siempre. Muchas gracias, Padre Daniel. Visitar de nuevo. Muchas gracias y gracias a ustedes también. Gracias al canal. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La
la pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador, que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nadie interfiera en la vida, en la paz de los dos, y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá, la mujer sea cielo, ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bien, pues la verdad es que este tema, el himno mismo que hemos escuchado, nos lleva a valorar la matrimonio, la familia, la vida, y bueno, pues que con todo esto tengamos muchas luces, muchas herramientas para un discernimiento de aquello que nosotros queremos en la vida, ¿no? Descubriendo también la voluntad de Dios. Ahora vamos a conocer uno de los lugares más famosos de nuestro país en cuestiones de fe, y en estos rinconcitos de fe vamos a conocer hoy el santuario del Señor de Chalma, que a veces hasta pues lo tomamos como gracioso. Recuerdo que mi abuelita, cuando nos quería correr de donde le estábamos estorbando, nos decía: vete a bailar a Chalma, ¿no? Y ni siquiera sabíamos dónde era Chalma o por qué nos decían que bailar a Chalma. Entonces hoy vamos a conocer este santuario que tiene grandes tradiciones, mucho colorido, mucha alegría en la vivencia pues de la fe, en ese acercamiento a pedirle a Dios nuestro Señor, a la intercesión, agradecerle. Bueno, es una fiesta también muy bonita que se hace ahí en el santuario. Entonces vamos a conocer hoy este bonito lugar. Hay lugares que no solo se caminan, se sienten, y Chalma es uno de ellos. No importa cuántos kilómetros recorras, ni cuánto duelan los pies. Cuando llegas al santuario del Señor de Chalma, sabes que llegaste al corazón de Dios. Entre montañas que parecen guardar secretos del cielo, miles de personas avanzan con la fe por delante. Algunos lloran en silencio, otros cantan, bailan o simplemente caminan con la esperanza apretada en el pecho. Todos llevan algo en el alma, una promesa, una herida, un agradecimiento. El Cristo negro que habita en ese santuario no es solo una imagen, es consuelo, es refugio, es ese abrazo que uno necesita cuando siente que ya no puede más. Dicen que apareció siglos atrás, reemplazando a un antiguo ídolo, y desde entonces su presencia es milagro para muchos. Aquí no hay turistas, hay creyentes. No hay fotos para presumir, hay historias para sanar. No hay ruido, hay silencio que habla con Dios. Chalma es eso, el lugar donde uno deja lo que pesa y se lleva lo que llena. Donde los ojos se nublan de lágrimas, pero el corazón se aclara. Donde se llega cansado, pero se regresa distinto.
Y si alguna vez te sientes perdido, recuerda que hay un rincón en México donde el Señor espera sin juzgar, solo con los brazos abiertos. Gracias, Señor de Chalma, por ser luz cuando todo oscurece. Bien, pues ojalá que si ya fuiste, vuelvas a ir de nuevo a este santuario del Señor de Chalma, y si no has ido, que puedas asistir a este bonito lugar para entrar en ese diálogo con Jesús el Señor. Bien, desde los destellos de fe, hoy nos brinda una luz muy interesante San Anselmo de Canterbury. Dice: no busques entender para creer, sino cree para entender. Recuerdan que el programa anterior decíamos que fe y razón no se oponen, sino que fe y razón son como dos alas, desde las palabras del Papa Juan Pablo II, que se elevan al conocimiento pleno de la verdad. En este sentido, entonces, hoy San Anselmo nos lleva a entender que de una manera, más bien nos lleva a comprender de una manera práctica aquello que ya reflexionábamos. La creencia y la ciencia no están opuestas. Creer para entender y entender para creer. Hay cosas que de pronto, lo decía el Padre Sergio hoy, no alcanzamos a comprender por qué la voluntad de Dios no llega hasta allá, o por qué la voluntad de Dios nos lleva hacia esa situación. Bueno, creer para entender. Y luego tratar de entender para creer, es decir, aquella dificultad, aquello que estoy pasando en la vida, aquellos obstáculos, ¿cómo los puedo comprender de tal manera que me lleven a unirme más a Dios? Entonces, no busquemos oponernos, más bien en este diálogo, fe y razón, busquemos entender para creer y busquemos creer para entender. Y así, fe y razón nos vayan llevando a una vivencia de cada uno de los momentos de nuestra vida cada vez más plena. Pues quedémonos con esta frase de San Anselmo de Canterbury. Bien, pues vamos a dar ahora respuesta a este test de fe que tanto supimos. Si tiene la respuesta, vela pensando, y si está correcta es que vas muy bien, y si no, ya has aprendido o vas a aprender un nuevo dato. ¿Qué animal habló en la Biblia? A, el burro de Belén; B, el burro de Balaam; C, la serpiente del Edén; o D, ninguno. La respuesta correcta es B, el burro de Balaam. Esto lo encontramos en el libro de los Números, en el capítulo 22, versículo 28, donde dice que Dios le dio voz a un burro para reprender al profeta Balaam. Sí, un burro habló. Bien, pues esa es la respuesta correcta. Bien, pues ahora vámonos a las noticias. ¿Qué noticias encontramos nosotros en el ámbito de la iglesia, tanto a nivel mundial como a nivel de nuestra diócesis, a nivel local? Bien, primero, es interesante que 146 países, ¿verdad?, se hicieron presentes en Roma. Dice la página de información del Vaticano: del 28 de julio al 3 de agosto, miles de jóvenes se reunirán en la capital italiana para vivir el Jubileo de los Jóvenes, el evento más esperado del Año Santo. En la conferencia de prensa de presentación, Monseñor Rino Fisichella, que es el prefecto del Dicasterio para la Evangelización, sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo, destacó la participación de jóvenes provenientes de zonas en conflicto como Líbano, Irak, Myanmar, Ucrania, Israel, Siria, Sudán del Sur, y hablando de un abrazo ideal entre generaciones y culturas. Y a nivel local, pues decir que Monseñor Víctor ha iniciado ya su gira de visitas pastorales en el decanato de Dolores Hidalgo. Va parroquia por parroquia visitando al señor obispo para conocer pues el trabajo de los párrocos, el trabajo de los laicos, para conocer la realidad de cada parroquia, sus comunidades, sus colonias,
para saber qué desafíos hay ahí y cómo colaborar con los agentes de la parroquia para responder a esas exigencias, a esos desafíos, en fin. Entonces el obispo también va, pues, como ese responsable de la diócesis, a estar cerca de su pueblo para escucharlo, para consolarlo, para animarlo. Entonces el Papa ha iniciado esta gira por el Decanato Dolores Hidalgo, en su visita pastoral a cada una de las parroquias. Y también decir que van a participar muchas personas, y ojalá si nos escuchan hasta allá y si no pasen la publicidad, van a participar muchas personas en la primer carrera de la nueva catedral, pero ya fuera de la ciudad. Antes se había hecho aquí en la ciudad y ahora se está promoviendo la carrera o caminata Mi Nueva Catedral en la zona norte. Esa es la primera vez que la carrera de la catedral sale. Entonces ahí en las páginas de la diócesis de Celaya, que es Codipac, ahí estarán ustedes viendo los pormenores de esta carrera, cuándo va a llevarse a cabo, cuáles son las convocatorias, los requisitos para participar, en fin. Entonces ojalá que esta carrera la podamos promover, sí, para un ingreso a la construcción de la Catedral de la Diócesis, pero también para seguir difundiendo la diócesis y para promover, pues, también el deporte y la convivencia familiar. Pues estas son las noticias que hasta ahora nosotros encontramos, y bueno, pues los invitamos a que no se pierdan su programa Palabra de Vida aquí desde Expresa TV, tanto en la transmisión en vivo como en sus programaciones o retransmisiones. Bien, pues les damos a todos la bienvenida, la bendición, agradecemos su presencia, agradecemos su amabilidad, la amabilidad de su atención, y que el Señor, pues, les siga colmando de gracias y bendiciones. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus trabajos, y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Expresa TV presentó